Presidente, y si me permiten un segundo tema, el fin de semana se dio a conocer que en 2020 Pemex erogó 204 millones de pesos para pagos a comisionados sindicales de Pemex, 1,200 comisionados sindicales. Esta cifra prácticamente duplica lo que se dio un año antes. ¿Cuál es su postura sobre este tema? ¿No tendrá que haber un ajuste para reducir estas cantidades? Bueno, es importante que se sepa en lo general, porque no tengo los detalles, aunque sí vamos a informar puntualmente. Quiero que se sepa que cuando se revisó el contrato colectivo, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, de que había muchos comisionados, es decir, trabajadores de Pemex que hacían labores sindicales o que tenían una responsabilidad sindical, no solo estaban comisionados, sino que tenían derecho a viáticos, todo esto en el contrato colectivo. Así venía, ¿no?, de tiempo atrás, todo el periodo neoliberal. Muy poco se sabía de eso, no se informaba de eso. Entonces, se hizo un ajuste a lo mínimo de esas cantidades dirigidas al sindicato. Vamos a informar sobre eso, porque en su momento lo dije aquí, cuando se llevó a cabo la negociación del contrato colectivo. Tu pregunta me ayuda a aclarar también otro asunto relacionado. Aquí creo que el director de Contralínea, Miguel Vadillo, planteó algo que yo no sabía, que el anterior dirigente sindical de Pemex, Romero de Champs, estaba de vacaciones, que argumentaba que durante el tiempo que fue dirigente no tomó vacaciones y que de acuerdo al contrato colectivo tenía ese derecho de utilizar todas sus vacaciones anteriores, acumularlas, y que esto le permitía estar de vacaciones hasta el 2024. Ese fue el planteamiento de Miguel Vadillo. A mí me extrañó porque no tenía yo conocimiento, pero así era. En efecto, muy buen trabajo de investigación periodística. Entonces, iba a estar hasta el 24, pero además como trabajador activo. Vadillo planteó que eso sí no podría sostenerlo, que buscaban mantenerlo en activo porque terminando nuestro gobierno iba a regresar a la dirección del sindicato, que ese era el plan político
Eso sí, yo no lo puedo afirmar. Lo que sí hice fue indagar sobre este asunto y quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy el señor Romero de Champs ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. Entonces, aprovecho para informar sobre este asunto. ¿Tendría que derivar esta salida de Romero de Champs en términos del propio sindicato, de la propia empresa e incluso de posibles investigaciones en contra de este personaje? Ya eso ya corresponde a la Fiscalía y a los ciudadanos que tienen interpuestas demandas o denuncias. Ya ese es otro asunto. Este tipo de casos, tanto los pagos a comisionados como la situación de Romero de Champs, tendrían que derivar en una revisión, una nueva revisión de este contrato colectivo. Ya se hizo y hay que seguir haciendo estas revisiones sin afectar los derechos de los trabajadores, porque durante el periodo neoliberal se protegía a los dirigentes y se afectaba a los trabajadores. En el caso de Pemex se despedía a los trabajadores de base con planta o transitorios y se fue agrandando cada vez más la estructura administrativa de los llamados empleados de confianza. Y se protegía a los dirigentes. Yo les comentaba la vez pasada, porque no debemos de olvidar, no hay que odiar, pero no olvidar. Se dice ni perdón ni olvido. Perdón sí, olvido no, aunque yo también respeto lo que se dice de ni perdón ni olvido, pero en mi criterio, perdón sí, olvido no, porque el régimen autoritario siempre apuesta a que se va a perder la memoria, a que se va a olvidar. Ahorita estoy recordando un poema en ese sentido de Jaime Sabines, un poema bellísimo sobre la matanza de Tlatelolco. A ver si lo buscas y lo ponemos al rato. Entonces decía que no olvidemos que cuando llega Fox y estaba el escándalo del Pemex Gate, con pruebas de que habían sacado dinero del sindicato para apoyar una campaña presidencial,
Se pensaba de que Fox iba a poner orden en el sindicato y terminó en una negociación con Romero de Champs. Y siguió Romero de Champs desde entonces. Esto fue en el 2000. Fíjense, le permitieron estar 20 años más. Por eso hablo de la hipocresía del conservadurismo y de la prensa fifí, porque no se acuerdan de cómo era antes. Pero regresando a tu pregunta, tenemos que seguir revisando los contratos, protegiendo a los trabajadores y quitando privilegios a los de arriba. Cuando se hizo la revisión del contrato de Pemex, la última revisión, llegaron a ofrecernos de que para no perder privilegios, los dirigentes nos autorizaban que incrementáramos la edad de jubilación de los trabajadores de Pemex. Fíjense qué dirigentes. Y la respuesta fue no, porque no somos iguales. Eso mismo de aumentar la edad de jubilación lo hicieron en el sexenio pasado con los trabajadores electricistas. Bueno, con los trabajadores del SUTEN, porque a los trabajadores del ESME le fue peor. Pero a los del SUTER les aumentaron la edad de jubilación en una revisión del contrato. Puedo informar, ya lo he hecho, de que en la reciente revisión del contrato se corrigió ese abuso en beneficio de los trabajadores, volvió a quedar la misma edad para la jubilación de antes de la reforma antilaboral. Entonces, tenemos que revisar los contratos, pero siempre apoyando a los trabajadores. Estamos sacando adelante a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos, que son de lo mejor. Y el que lo dude, ahí está la crisis del gas en Texas. ¿Cuánto tiempo duró en México? Se resolvió en 5 días. Ya no voy a decir cómo les fue en Texas, pero fue una crisis grave. Nada más que un reportaje sobre eso, de las diferencias, está difícil que lo haga el Reforma. Este tema, presidente, si considera que a partir de esta salida puede venir una nueva era democrática Sí. y de mayor limpieza en el sindicato. Sí, porque ya se hizo la reforma laboral y los trabajadores tienen que elegir libremente a sus representantes. Se tiene que acabar lo que antes
se conocía coloquialmente como charrismo sindical. Tiene que haber voto libre, secreto, directo de los trabajadores para la elección de sus dirigentes. Y eso depende también de los trabajadores, porque nosotros estamos, para usar la palabra adecuada, auspiciando la democracia sindical, pero no podemos meternos en la vida interna de los sindicatos. Eso corresponde a los trabajadores. Ellos tienen que tomar la iniciativa y nosotros garantizar de que haya democracia sindical. Pero no podemos nosotros intervenir apoyando una planilla al interior de un sindicato. Eso no nos corresponde. Es un proceso que se tiene que ir dando, porque debe de haber en México democracia, no solo para elegir a gobernantes, democracia sindical, democracia en la escuela, democracia en la familia, democracia como forma de vida. Pero todos tenemos que ayudar, y también que los aspirantes a cargos en sindicatos pues tengan el propósito real, auténtico, verdadero de ayudar a los trabajadores. Que no estén pensando que es el quítate tú porque quiero yo, porque para la renovación en los sindicatos, pues los que aspiren a representar a los trabajadores tienen que ofrecer que van a ayudar a los trabajadores, que van a ser auténticos representantes de los obreros o de los trabajadores. No lo mismo de siempre, que aspiran para ellos sacar provecho en lo personal, nada más estar pensando en ellos, en sus familias, en sus amigos. Entonces tienen que ser auténticos dirigentes. Es todo el proceso de transformación que se tiene que ir dando en los sindicatos. Pero bueno, ¿no tienes el poema? Vamos a escuchar. Bueno, pero termina mejor. Sí, solo preguntarle cómo fue o en qué términos se dio este exhorto al señor Romero de Champs y si hubo, perdón la expresión, un apretón por parte del gobierno federal. No, siempre es bajo la idea del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. A ver, es sobre la memoria. Es que el autoritarismo apuesta a que nos vamos a olvidar. A ver, esto es precioso. Es bastante, pero nos da tiempo. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente
Ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y justicia social. A los 3 días el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia, alrededor las voces, el tránsito, la vida y el crimen está allí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria, habría que quitarles los ojos a los que vimos asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente. Ordenaremos los restos. Perdonaremos a los sobrevivientes. Daremos libertad a los encarcelados. Seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones. Los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar eso en esencias aromáticas. Diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de débiles espirituales, enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada, comienza nuestro reino. En las planchas de la delegación están los cadáveres semidesnudos, fríos, agujereados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera la gente se amontona, se impacienta, espera no encontrar el suyo. Vaya usted a buscar a otra parte. La juventud es el tema. Dentro de la revolución, el gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Y siguen
las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que constituye la patria de nuestros sueños. ¿Cómo lo ven el poema? Cuando fui jefe de gobierno hicimos 3 puentes para comunicar Santa Fe con Álvaro Obregón en las Barrancas y me pidieron mi opinión sobre cómo ponerle a la avenida y a los puentes. La avenida es la Avenida de los Poetas y los 3 puentes llevan el nombre de 3 grandes poetas que admiro mucho: Octavio Paz, Jaime Sabines y Carlos Pellicer. Bueno, el enlace, vamos.